¿Se encuentra su apartamento en malas condiciones, con cucarachas, liqueos, falta de calefacción o losas rotas? ¿El dueño no quiere arreglarlo? ¿Ya no puede aguantar más? ¿Quiere saber qué se puede hacer para obligarle al dueño a actuar? Este video le va a explicar el sistema de inspecciones para malas condiciones en su vivienda y las soluciones legales. Bueno, malas condiciones significa que hay violaciones del Código Sanitario Estatal. Por ejemplo, cucarachas, ratones y otras reparaciones necesarias. Por supuesto, es importante que usted notifique al dueño. Escriba una carta con una lista de las malas condiciones e indique la fecha. Pide al dueño que arregle la casa. Saque una fotocopia de su carta para sus récords y dé una copia al dueño para que usted tenga prueba que le notificó. Si su carta está en español y el dueño no lee español, tiene que encontrar a alguien que le puede traducir la carta. Si hay malas condiciones en el apartamento, lo primero que deben hacer es llamar a los inspectores de la ciudad para que vengan a hacer una inspección al apartamento. Si el inspector encuentra violaciones del Código Sanitario Estatal, ordenará al dueño que haga reparaciones. Normalmente en cada City Hall. En Massachusetts Justice Project tenemos una lista de los números de teléfono donde se consiguen los inspectores para una cita. La mayoría están en el Departamento de Salud de la ciudad. Si usted no sabe dónde está la oficina de los inspectores en su pueblo, pues llame al ayuntamiento y pregunte. Si las violaciones del Código de Salud son muy urgentes, como falta de calefacción, el inspector vendrá rápido y dará al dueño 24 horas para arreglar. El dueño tendrá hasta un mes para arreglar condiciones menos serias. El inspector va a ir por el apartamento e inspeccionar cada aspecto de código para que no esté en violación, y si encuentra violaciones va a hacer un reporte y mandar ese reporte al dueño y una copia al inquilino. El inspector va a escribir un informe y usted, junto con el dueño, recibirá una copia. Guarda bien su copia del reporte, porque puede ser que la necesitarás después. Es bien importante que permita al dueño arregle. Coopera con el dueño cuando quiera entrar o cuando llame para darle una cita. No es obligatorio que esté en el apartamento mientras el dueño lo arregla. Solo que le dé acceso. Si usted no coopera y el caso va a la corte, el juez no verá bien su falta de cooperación. Si usted ha pagado tu renta, también tiene el derecho de retenerla hasta que el dueño arregle las malas condiciones. Mejor que mande otra carta al dueño explicando que usted va a retener la renta hasta que él arregle las malas condiciones. Ahora la renta en una cuenta bancaria. No la gaste. Puede ser que tenga que pagarla después. Si estás sufriendo con un problema muy serio, como falta de agua, falta de calefacción, falta de luz o un inodoro tapado, y el dueño no arregla rápido, usted también tiene la opción de ir al corte de housing. Traiga su copia del reporte de los inspectores. La corte de housing más cercana de Holyoke está en Springfield, pero existen en todo el estado, en Worcester, Pittsfield, Boston, Greenfield, Fall River, Brockton y aún otros sitios. En Housing Court puede pedir al juez no solo que ordene al dueño arreglar urgentemente,
pero que le da a usted una disminución o rebaja de la renta. Con la ayuda de la Oficina de Inspectores y, en casos urgentes, la ayuda de la Corte de Housing, puede obligar al dueño a que arregle su apartamento. Si el dueño intenta desalojarle porque usted llamó a los inspectores, la ley le protege. Si eso pasa, llame a servicios legales para más consejo y ayuda. En Western y Central Mass, el oeste de Massachusetts y el condado de Worcester, usted puede llamar al Proyecto de Justicia en 1-800-639-1209. En otras ciudades en Massachusetts, van al siguiente website masslegalhelp.org para saber cuál agencia de servicios legales debes de llamar. Sepa sus derechos. Todos tienen el derecho a vivir en condiciones aceptables, en un apartamento bien arreglado y libre de pestes.